Bueno, hoy nos metemos de lleno en un tema de los que dan que pensar, una de esas preguntas teológicas que yo creo casi todo el mundo se ha hecho alguna vez. Vamos a intentar responder a esto. Si el perdón divino es, digamos, una piedra angular para la humanidad, ¿por qué esa puerta parece estar cerrada para Satanás y los ángeles caídos? Y más aún, ¿por qué no fueron eliminados y ya está? Exacto. Y para explorarlo tenemos que ir mucho más allá de la idea de un simple castigo. Lo que proponen estas fuentes es desentrañar una lógica interna bastante compleja. Hablaremos de justicia, de libre albedrío, de la diferencia, que es radical, entre la naturaleza de un ángel y la de un ser humano, y cómo todo esto encaja en un plan divino mayor. O sea, desglosar la lógica que hay detrás de todo esto. Esa es la misión, sí. Las que se recogen en las fuentes son impactantes. No fue creado malvado ni mucho menos. Para nada. De hecho, hay una cita de Ezequiel que es muy clara. Eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y de acabada hermosura. Se le llama querubín protector. Y su nombre, Lucifer, que significa portador de luz. Exacto. Y aquí está la gran paradoja. ¿Cómo es posible que un ser creado perfecto, la joya de la corona, por así decirlo, elija voluntariamente el mal? Y esa pregunta nos lleva directamente al concepto que lo sostiene todo, según estas interpretaciones, el libre albedrío. ¿La capacidad de elegir? Justo. Fue creado perfecto, sí, pero esa perfección incluía la capacidad de tomar sus propias decisiones. No se presenta como un error de diseño, ¿sabes? Entiendo. Sino como una característica fundamental. No eran autómatas programados para amar. Su libertad era parte de su perfección. O sea que la posibilidad de elegir mal no era un defecto, sino una característica necesaria. Una de las fuentes usa una analogía, la de un robot perfectamente funcional. Podría estar diseñado para hacer siempre el bien, pero el libre albedrío es esa variable que permite desviarse. Claro. Sin esa variable, la lealtad o el amor no serían genuinos. Serían solo programación. Precisamente. Y lo fascinante es cómo estas fuentes describen el origen de esa rebelión. No fue algo de repente, un arrebato. No fue un acto impulsivo. No, fue un proceso interno, gradual, casi psicológico. El catalizador, según se interpreta en pasajes como el de Isaías, fue el orgullo. El deseo de ser la fuente de la luz, no solo un reflejo. De ser semejante al Altísimo. Ahí está, empezó como un pensamiento, un susurro interno de autoadmiración que fue creciendo. Hasta convertirse en una obsesión. Se enamoró de sí mismo, más que de su creador. Es increíble que, según esto, el origen de todo el mal no sea un acto de violencia, sino algo tan sutil como el orgullo. Y ese deseo de ser adorado en lugar de adorar. Ese fue el punto de no retorno. Totalmente. Pero no actuó solo. Las fuentes dejan claro que no usó la fuerza, sino la persuasión. Exacto. Convenció a un tercio de los ángeles prometiéndoles, más poder, autonomía. Ser sus propios dioses, básicamente. Les vendió una idea de libertad que en realidad era una esclavitud al propio ego. Y por eso la guerra que se describe en el cielo no se presenta tanto como una batalla física. Con espadas y sangre. No, sino como una guerra de esencia, una confrontación de principios. De un lado, Miguel y los leales, defendiendo el amor y el servicio. Del otro, Lucifer y los suyos, defendiendo el yo. Y el resultado, como narran las escrituras, fue su expulsión, no su aniquilación. Y es ahí cuando su identidad cambia para siempre. De Lucifer, portador de luz, a Satanás, el adversario. Vale, y esto nos lleva a la pregunta clave. Los humanos nos rebelamos constantemente, a nuestra escala, pero se nos ofrece el perdón. ¿Qué hace que el pecado de los ángeles sea tan radicalmente diferente? ¿Por qué para ellos es, al parecer, imperdonable? La distinción fundamental que exponen todas estas fuentes se reduce a una sola palabra: conocimiento. ¿Conocimiento? Sí. Los ángeles, como seres espirituales que existían en la presencia directa de Dios, sin velos, tomaron su decisión con un entendimiento absoluto, pleno e inmediato de lo que estaban haciendo. Vale, para un momento. Y de sus consecuencias. No fue un error fruto de la ignorancia, o de la debilidad, o del engaño, que son los atenuantes que a menudo tenemos los humanos. O sea, la diferencia es como alguien que tropieza en la oscuridad frente a alguien que mira un precipicio a plena luz del día y decide saltar. Es una analogía perfecta. Una de las fuentes usa otra que me pareció muy potente, la de un magistrado del Tribunal Supremo.
que conoce cada coma de la ley y aún así comete un acto de traición. No puede alegar desconocimiento. Su elección es definitiva. Y esa irreversibilidad es la clave. No es que Dios sea menos misericordioso con ellos. Es que la naturaleza de su elección cerró la puerta al arrepentimiento desde dentro. Desde dentro. Claro. El arrepentimiento implica un cambio de mentalidad, darte cuenta de un error. Pero si tomas una decisión con un conocimiento perfecto de todas las variables, no hay nueva información que te pueda hacer cambiar de opinión. ¿Entiendes? Ya. Su decisión fue final. A eso se añade que su propio orgullo, la raíz de su caída, les impediría pedir perdón. Y por último, el plan de redención a través de Jesucristo, según se interpreta, fue diseñado y ofrecido específicamente a la humanidad. Pero, a ver, ¿no ese es un estándar increíblemente duro? Casi parece una trampa. Es una paradoja, sí. Su perfección y su conocimiento se convirtieron en su propia condena, mientras que nuestra imperfección nos abre la puerta a la misericordia. Desde una perspectiva humana, puede parecer injusto. Pero desde la lógica teológica de estas fuentes, la responsabilidad es proporcional al conocimiento. A mayor luz, mayores las sombras y decides darle la espalda. No se ve como una trampa, sino como la consecuencia inevitable de una libertad ejercida en su máxima expresión. Exacto. Su elección fue tan pura, tan informada, que se convirtió en parte de su nueva naturaleza. Entendido. La naturaleza de su pecado lo hace definitivo. Vale, aceptemos esa premisa. Pero la pregunta del millón sigue en el aire. ¿Por qué no simplemente borrarlos del mapa? ¿Por qué permitir que sigan existiendo e influyendo en el mundo? Esa es la gran cuestión, sí. Y las fuentes sugieren que no hay una sola respuesta, sino una red de razones interconectadas. La primera tiene que ver con la naturaleza con la que fueron creados. Son seres espirituales y eternos. No tienen un cuerpo físico que pueda morir. Entiendo, no tienen un interruptor físico como nosotros, pero hablamos de un ser omnipotente. ¿Es un no puede o más bien un no quiere? Se presenta como una combinación de ambas. No pueden morir físicamente y Dios no quiere aniquilarlos por una serie de razones que forman parte de este plan divino. ¿Y cuáles son esas razones? Pues mira, la primera. La justicia requiere un juicio. La idea central es que Dios es un juez justo, no un tirano. Y un juez justo no ejecuta una sentencia sin un debido proceso. Un debido proceso a escala cósmica. Eso es. Ese juicio final está reservado, según el Apocalipsis, para el fin de los tiempos, donde toda la creación será testigo. Destruirlos antes sería un acto de poder, pero no de justicia manifiesta. Vale, eso tiene una lógica interna, pero solo pospone el problema, ¿no? Mientras tanto, siguen actuando. Lo pospone hasta el momento designado, sí. Y esto conecta con la segunda razón, la integridad del libre albedrío. Piénsalo. Si cada vez que un ser inteligente usa su libertad para elegir el mal, Dios lo elimina al instante, ¿qué mensajes estaría enviando al resto del universo? Que la libertad es una ilusión. O obedeces o dejas de existir. Se convertiría en obediencia por miedo, no por amor. Anularía el propósito original. Exactamente. Invalidaría todo el experimento del libre albedrío. Pero aquí es donde la cosa se pone realmente paradójica. El tercer punto es que, de alguna manera, las acciones de Satanás tienen un rol dentro del plan divino. Espera un momento. ¿Me estás diciendo que el adversario principal de Dios tiene un papel en su guión? Eso suena a una contradicción gigantesca. Es, sin duda, el punto más difícil de asimilar. No se presenta como un socio, ni como un colaborador. Ya, claro. Sino como un peón completamente involuntario en un juego mucho más grande. La idea es que Dios permite sus acciones maliciosas y las reconduce para que sirvan a un propósito superior que el propio Satanás no prevé. ¿Como por ejemplo? Las fuentes citan ejemplos clave. La tentación de Jesús en el desierto no debilitó a Jesús, al contrario, demostró públicamente su rectitud. O la traición de Judas, influenciada por Satanás, fue un acto terrible, pero fue el mecanismo que condujo a la crucifixión. El evento central de la redención. Para la fe cristiana, sí. Vaya, es una idea muy compleja. Es como si él estuviera jugando su propia partida creyendo que gana sin darse cuenta de que su tablero está dentro de uno mucho más grande. Es una buena imagen. Una de las fuentes lo describe como un prisionero del tiempo. Un prisionero del tiempo. Actúa con una libertad aparente, pero está limitado a un desenlace que ya está escrito y que él no controla. Puede moverse en su celda, pero no puede salir de la prisión. Ni cambiar el veredicto final. Y eso nos lleva a la cuarta y última razón,
una que nos toca más de cerca. Su existencia sirve como prueba y advertencia para la humanidad. ¿En qué sentido? Por un lado, la presencia de la tentación permite forjar virtudes como la fe o la perseverancia. Por otro, la historia de Lucifer es el mayor ejemplo de las consecuencias del orgullo, una advertencia eterna. Bien, repasando. La lógica que se nos presenta es multifacética. Por un lado, el pecado de los ángeles caídos es imperdonable por la naturaleza de su elección, con conocimiento perfecto, lo que la hace irreversible. Exacto. Y por otro, no son aniquilados por varios factores. Son seres eternos y la justicia divina requiere un juicio final. Su eliminación invalidaría el libre albedrío. Y paradójicamente, sus acciones son utilizadas dentro de un plan divino que no controlan. Y sirven como prueba y advertencia. Sí, ese es el resumen. Lo que demuestra es la enorme complejidad de estos conceptos. No es una simple historia de buenos contra malos, ¿sabes? No, para nada. Es un marco que intenta dar explicación a todo, entrelazando ley, propósito, libertad, y una cronología que no es humana, es eterna. En esta visión, la paciencia de Dios frente al mal no se interpreta como inacción. No, sino como una parte deliberada de este plan que aún se está desarrollando. Y para llevarnos a la reflexión, las fuentes establecen esa distinción tan clara entre la responsabilidad de los ángeles y la de los humanos, basada en el nivel de conocimiento. Esto nos deja con una idea final muy pertinente para hoy en día. En una era con un acceso casi ilimitado a la información, donde el yo no sabía es cada vez más difícil de sostener, ¿cómo podría nuestro creciente entendimiento de las consecuencias de nuestras elecciones estar cambiando el peso de nuestra propia responsabilidad?